Hello people, ¿cómo andan? A ver quién se va a conectar por primero. Bueno, hoy vamos a hablar de un temazo, de a aprender no ser flojos en nuestra fe. Peter, como siempre, el primero. Te felicito, Peter. ¿Cómo andas, mi amigo? Mili. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Yo la verdad los extraño un montonazo. Bueno, los que se están conectando por ahora, vamos a hablar hoy de cómo no ser flojos en nuestra fe. Y es un temazo, la verdad que es un temazo. Hace mucho que quería hablar de eso con ustedes. Y me pareció una muy buena oportunidad en esta semana de hablar cómo no ser un cristiano flojo. Hoy en día, lamentablemente, vemos muchos que se dicen cristianos teniendo una actitud muy floja ante algunos temas que se consideran polémicos. Sin embargo, la Biblia no muestra que son temas polémicos, son temas bastante claros en la Biblia y nada, te quiero hablar de eso, ¿no? Bueno, yo te quiero animar, vos que sos de Amor Sin Límites, envía un direct message a alguien que vos conocés de la iglesia que no está, ¿no? Así se van conectando y no se pierden el devocional de hoy. Entonces, el próximo minuto aprovecha para mandar en vivo, viste, tocas en el avión, en el icono del avión y le envías a alguien de la iglesia que no estás viendo acá de forma online. Así que más gente se puede sumar y ahí, nada, podemos compartir el mensaje de hoy. Bueno, ¿ustedes bien? Yo la verdad estoy bastante ansioso por verlos. Ya con Ana tenemos pensado y orado de cómo podemos hacer para juntarnos. Muy pronto les vamos a contar mejor una idea que tuvimos. Bien ahí. Bueno, chicos, hay más gente de la iglesia que todavía no está. Ayúdenme. Envíen ahí por WhatsApp o en el grupo de la iglesia. Ahora no tengo cómo hacerlo porque ya estoy online acá con ustedes, pero si alguien de la iglesia puede escribir ahí en el WhatsApp de la iglesia para que más gente se sume, así más gente puede participar. Hay algunos que por ahí recién terminaron el GBO, pero bueno, de a poquito se van sumando. Bien, bueno, yo te quiero animar, vos que sos de Amor Sin Límites y estás conmigo, que te quedes hasta el final, ¿no? El hashtag de hoy va a ser hasta el final. No, de verdad, porque son temas muy importantes que como iglesia y como cristianos tengamos en claro, ¿no? Hay muchas cosas que pasaron en este último año y está bueno que como iglesia estemos en la misma página y más allá de como iglesia, que como cristianos tengamos una actitud bíblica a muchos temas que están dando vueltas hoy en día en las redes sociales, en los noticieros, ¿no? Que como cristianos sepamos estar parados en la verdad bíblica de la cosa, ¿no? Y no acorde a lo que uno escucha y con miedo a tomar una posición, no hacer un enfrentamiento, sino de pararse sobre la verdad bíblica de los temas que mucha gente se considera, digamos, polémicos y la verdad que no son para nada polémicos, son temas bíblicos súper claros en la Biblia y que vos y yo debemos aprender qué dice la Biblia respecto a estos temas, ¿no? Desde aborto, homosexualidad, sexo fuera del matrimonio. O sea, hay un montón de temas que hoy en día están dando vueltas y hay mucha gente, inclusive en la iglesia, que no sabe qué dice la Biblia respecto a estos temas, ¿no? Entonces me gustaría empezar por Hebreo 10, y yo te quiero animar, de verdad, no sé, yo no estoy del otro lado para saber cómo estás viendo este devocional, pero yo te quiero animar de verdad a estar conmigo acá, ¿no? Que no estés ahí y a la vez en el WhatsApp con alguien o mirando una peli o andás a ver qué estás haciendo del otro lado. Que estés conmigo, de verdad, eso te va a ayudar y es importante que digamos, sepa los consejos bíblicos que hablan de estos temas que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es no ser un cristiano flojo. Y por ahí voy a decir, pero yo no soy un cristiano flojo. Está bien, entonces vamos a ver juntos cuál es la posición bíblica respecto a algunos temas y como cristianos debemos aprender cómo posicionarnos con estos temas.
Entonces, yo te quiero animar a estar activo. Si tenés un cuaderno para escribir, tomar notas, aún mejor, ¿no? Vas a sacar más provecho del devocional de hoy porque no lo vas a ver solamente de una forma, digamos, pasiva, de decir, bueno, acá estoy, a ver qué onda, qué Rodo va a decir hoy, sino más bien que vas de verdad a absorber mejor el contenido. Bien ahí, entonces lo que son de Amor Sin Límites, yo te quiero ver hasta el final. Hashtag hasta el final. Si me estás escuchando y no va a ser un flojo en tu vida espiritual, pon el hashtag juntos hasta el final. Bien, Hebreos 10:23 dice así: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. En otras versiones dice sin fluctuar la esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Voy a leer de vuelta para que puedan absorber mejor. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin fluctuar la esperanza, ¿no? Porque fiel es aquel que prometió. Entonces la Biblia dice que debemos mantener firme la profesión de nuestra esperanza, de nuestra fe, sin vacilar, dice la Biblia. En otras versiones usa la palabra sin fluctuar. Porque hoy en día, lamentablemente, vivimos en un tiempo de muchísima, pero muchísima falsa enseñanza, ¿no? Yo siempre digo que una falsa doctrina, ella no es clara, ¿no? De decir, mira, eso no es bíblico. Siempre que hay una falsa enseñanza, para que lo falso pueda pasarse por verdadero, hay que acercarse muchísimo al verdadero. Es como truchar un billete. Nunca lo hice, pero estoy seguro de quien lo hace. Trata de hacer lo más parecido posible a un billete trucho. Porque de no ser así, uno va a decir, no, mira, imagínate un billete trucho en una hoja A4 blanca con una lapicera, ¿no? Digamos, 50 pesos. Uno va a decir, no, eso no es 50 pesos, olvídate, no tiene ni siquiera el color del billete verdadero. Entonces, un billete trucho, para pasarse por verdadero, les estoy dando una clase de cómo truchar un billete, ¿eh? Un billete trucho, para pasarse por un billete verdadero, hay que acercarse muchísimo al verdadero, a punto de confundir, de uno decir, che, parece muchísimo eso, la verdad que estoy confundido, no sé cuál es el billete trucho y no sé cuál es el billete verdadero. Entonces, con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza, pasa lo mismo. Hay que acercarse muchísimo al billete original, hay que acercarse muchísimo al texto original. No es que dice, mira, y te tira una idea que es totalmente antibíblica y vos decís, nada que ver. Como hay cosas similares, hay principios, eso y el otro, pero si vos no ves el contexto, tomás una doctrina que no es bíblica, ¿no? Justo semana pasada yo miré un video de un pastor de Brasil. Viste que Brasil solo tiene cosas, ¿no? Retruchas. Un pastor allá en Brasil, supuestamente un pastor, teólogo de una iglesia allá en Brasil que es muy grande. Y bueno, el tipo hizo un video semana pasada, que básicamente el resumen del video del tipo era diciendo que la Biblia es un libro que hay que actualizar la Biblia. Era eso lo que el tipo decía, que hay que actualizar la Biblia. Entonces el tipo agarraba toda una vuelta para tratar de hacer una ilustración o una comparación, pero absolutamente fuera del contexto, lo que el tipo estaba haciendo, y trataba de agarrar unas leyes de Moisés y cosas del Viejo Testamento para decir, bueno, si nosotros llevamos eso al pie de la letra, hoy debemos, y ahí tiraba varios ejemplos que no tenían nada que ver, porque hay muchas cosas del Viejo Testamento que se cumplieron en Jesús. Por ejemplo, hoy cuando uno peca, no tenés que matar a una paloma, matar a un animal para derramar la sangre para ser redimido de tus pecados. Te encerras en tu habitación y dices, Jesús, perdóname, me mandé una macana y listo, ya está. Porque Jesús fue el Cordero de Dios que sacó el pecado del mundo, listo. Entonces hay muchas prácticas del Viejo Testamento que ya hoy en día no hace falta hacer porque se cumplieron en Jesús. Sin embargo, hay muchísimas otras cosas
que siguen, que no tienen que ver de ser Viejo Testamento o Nuevo Testamento, son cosas que son principios bíblicos, ¿no? Y uno no tiene que dar toda una vuelta para decir que eso está mal o que la Biblia habla en contra de estas prácticas, ¿no? Y el tipo claramente decía, hacía toda la analogía que había que ser muy creativo para comparar con el ejemplo que yo le voy a dar, que fue el ejemplo que el tipo utilizó, y el tipo decía básicamente que hay que actualizar la Biblia. Porque la Biblia fue escrita en aquel tiempo, en aquel contexto, para aquel perfil de personas, y que bueno, hoy en día uno tiene que actualizar la palabra de Dios para entenderla mejor. Porque hay mucha gente que decía, él decía, bueno, eso incluye el tema de la homosexualidad. Por solamente 2, 3 versículos, hay gente que dice que está mal y condena a aquellos que practican la homosexualidad. Sin embargo, uno debe actualizar la Biblia. Y yo decía, eso hay que ser muy creativo para decirlo así, ¿no? Porque la Biblia es muy clara. Fijémonos, y yo no quiero hacer hincapié a solamente este tema, porque hay muchos otros temas. Sin embargo, sí les quiero dar una base bíblica de estos temas, que hoy en día mucha gente pregunta, y como cristianos no solamente debemos saber cuál es la respuesta bíblica, sino debemos tener el coraje, la valentía de pararnos y decir lo que dice la Biblia. Si Dios no tiene problema en decir que estas cosas son pecado, menos nosotros debemos tener miedo o culpa o vergüenza o el temor, o sea, o lo que sea, de posicionarnos como enseña la Biblia, ¿no? Entonces, Apocalipsis capítulo 22, del verso 14 al 15, dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Está hablando de la Nueva Jerusalén, o sea, del lugar donde vamos a vivir por toda la eternidad. Verso 15 dice así: pero afuera, es decir, de lo que nosotros nombramos cielo, pero la Biblia dice la Nueva Jerusalén, pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Y uno dice, pero Rodo, ahí no nombró exactamente a los homosexuales, ahí nombró a la inmoralidad sexual. Exacto, que no abarca solamente el tema de del homosexualismo, abarca mucho más que eso. La inmoralidad sexual incluye masturbación, pornografía, sexo fuera del matrimonio, incluye pensamientos impuros. A veces uno nombra solamente inmoralidad sexual como si fuera la homosexualidad, pero más allá de la sexualidad, la Biblia muestra sexo fuera del matrimonio, masturbación, pornografía, pensamientos impuros, codiciar a la mujer del otro. Todo eso incluye en la inmoralidad sexual. Fíjate lo que dice Romanos 1, del verso 24 al 32. Dice así: por eso Dios, es un texto un poco largo, pero yo les quiero leer, y a veces sé que cuando uno lee, uno se va con la cabeza a otro lado, pero yo te quiero animar a estar conmigo acá. ¿También? Dice así: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Fíjate lo que dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, mira que eso, lo que voy a decir ahora no hay que decir, pero el término en el original griego o el hebreo o eso, no hay que dar vueltas, la Biblia da todo el contexto. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, o sea, está comparando lo que viene ahora con lo que estaba diciendo que las mujeres ya hacían. Los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas. Es casi un trabalenguas este. Y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Claramente está mencionando la homosexualidad, está diciendo que es una perversión. Luego sigue diciendo: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental
para que hicieran lo que no debían hacer. Verso 29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están llenos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son, mira el currículum, ¿no? Chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, inventores de maldades, se rebelaron contra sus padres. Verso 31. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Qué currículum, ¿no? Saben bien que, según justo el decreto de Dios, quienes practican tales cosas, las que leímos antes, merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Entonces, es un verso, eso está en Romanos, capítulo 1, del verso 32 del verso 24 al verso 32. Y acá claramente la Biblia está nombrando y mencionando la homosexualidad, no solo hombre con hombre, sino mujer con mujer, y está diciendo que es pecado, punto. El gran problema que muchas veces uno, digamos, trata de poner énfasis a un determinado pecado en la Biblia y, digamos, ignorar otros pecados que la Biblia nombra, ¿no? Ser selectivo en decir qué es pecado. Entonces, para mí, yo creo que es muy importante que como cristianos tengamos una clara posición de saber qué dice la Biblia. Y eso no tiene que ver con señalar a la gente o juzgar a la gente. Es decir, esta práctica, ¿qué la Biblia dice respecto a eso? Porque una cosa que yo estoy aprendiendo, que no solo como pastor, sino como cristiano, que debemos aprender. Cuando la Biblia dice sí a una cosa, dice, eso está bien, está permitido, no hay que imponer reglas humanas sobre la gente según una denominación o una creencia personal o lo que fuera. La Biblia dice que se puede, está todo bien, es permitido, bíblicamente es permitido. Cuando la Biblia dice que una cosa no se puede, que está mal, no es que no se puede, porque Dios de verdad nos da el libre albedrío, uno puede hacer lo que se le dé las ganas, pero cuando la Biblia condena, ¿no? Dice, eso es pecado. Es pecado y punto, no hay que tratar de reinventar la rueda y decir, no, pero el término en el original, la Biblia hay que actualizarla. No hay que actualizarla. ¿Por qué no hay que actualizar la Biblia? Porque la Biblia no es un libro antiguo, la Biblia no es un libro moderno, la Biblia es un libro eterno. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, la propia Biblia dice que cielos y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a perdurar por siempre. Entonces, no hay que actualizar la Biblia. Alguien tiene que avisar a este teólogo en Brasil que defiende la homosexualidad como siendo algo normal y algo que no es pecado. La Biblia dice claramente que es pecado, no hay que inventar la rueda y decir, no, pero el término, el contexto, eso y el otro. Está diciendo claramente la homosexualidad, ya sea entre mujer con mujer, hombre con hombre, o sea, es una inmoralidad sexual. La Biblia nombra varias otras inmoralidades sexuales, ¿no? Entonces, yo creo que como cristianos y sobre todo como siendo líderes, o sea, un pastor, alguien que tiene un rol de liderazgo, hay que cuidar y saber qué dice la Biblia respecto a los temas y posicionarse alineado con la palabra de Dios. Pase lo que pase, te critiquen lo que critiquen, no importa, porque hay un verso en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 21, que dice así, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. O sea, gente, comer carne está mal. No, no está mal. No está mal. Beber vino está mal. No, no está mal. Emborracharse sí, pero tomar vino no. Es más, Jesús transformó agua en vino. Y acá dice, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. O sea, ya no pasa por si es pecado o no. Pasa por si eso hace caer a tu hermano. Entonces hay un nivel de cuidado que va mucho más allá de, pero eso la Biblia permite, o no, eso la Biblia no permite. No pasa por ahí, no pasa por ahí. Pasa por, eso va a hacer caer a un hermano. O sea, si yo como pastor trato de enseñar algo que no es bíblico, yo voy a hacer con que más gente se caiga en la fe, que afloje en la fe. Si yo digo, chicos, ¿sabes qué?
Sexo antes del matrimonio, está todo bien. Dios es un Dios que perdona, hacelo, no pasa nada. Yo voy a estar haciendo que con que más gente se caiga, con que más gente crea en una mentira. La Biblia enseña el sexo seguro que es adentro del matrimonio, entre marido y mujer, no entre amigos, no entre el novio y la novia, no entre aquellos que están comprometidos y falta solo una semana para casarse. Hablen de marido y esposa, punto. Es la posición bíblica. No podemos aflojarnos, ¿no? Ante la presión del mundo, de la opinión ajena. Entonces es algo que a mí me asombra porque este verso dice, ¿no?, que no debemos hacer caer a nuestro hermano. Creo que ustedes se enteraron en esta semana, justo hubo una declaración bastante desastrosa del Papa Francisco, ¿no?, que con todas las palabras, sin dar vueltas, dijo que apoya la creación de leyes que amparen la unión civil entre personas del mismo sexo. Y yo te soy sincero, eso a mí no me impresionó, no me sorprendió, es la palabra, porque vino del Papa Francisco. Es una declaración totalmente alineada con la falta de revelación que tiene de la Biblia. Porque una cosa es conocimiento bíblico, otra cosa es revelación bíblica. Conocimiento bíblico, yo te digo, hay ateos que tienen un conocimiento bíblico, conocen más de Biblia que muchos cristianos que no leen la Biblia directamente, menos aún la practican, porque si no la lees no la vas a practicar, no la vas a vivir. Pero conocimiento bíblico es una cosa, revelación bíblica es otra, es una clara comprensión del texto que está leyendo, dado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te revela su palabra, eso es revelación bíblica. Yo puedo estar toda la vida estudiando la Biblia y nunca relacionarme con el autor de ella. Y al no conocer el autor de la Biblia, el verdadero autor de la Biblia, que no fueron los hombres la escribieron, pero la inspiración fue divina. Al no relacionarme con este Dios de la Biblia, voy a tener solamente conocimiento. Y entonces, bueno, a mí no me impresiona que el Papa Francisco haya dicho el disparate que dijo, porque va en el mismo nivel de revelación bíblica que tiene, ¿no? Lo que a mí me impresiona que hay pastores, hay cristianos que pasan a creer en falsas enseñanzas que están totalmente desalineadas con la Biblia. Ahí voy a decir, pero Rodo, está mal que, digamos, que exista una unión civil de personas entre el mismo sexo, digamos. El Papa Francisco, fue lo que dijo el Papa Francisco. La cosa es, si vos me preguntás, Rodo, ¿vos sos contra la homofobia? Obvio que yo soy contra la homofobia porque es una violencia, así como yo soy contra cualquier otra forma de violencia. Por ejemplo, la heterofobia. Yo soy contra la homofobia, yo soy contra la heterofobia, yo soy contra la cristofobia. ¿Me entendés? O sea, no vamos a segmentar nuestra indignación de la violencia a un grupo selectivo de personas, sino si somos contra la violencia, somos contra todo tipo de violencia. Punto, ¿no? Entonces, la cosa es, yo soy contra la homofobia. Como yo personalmente, y ahí es una opinión personal mía, creo que es luchar contra la homofobia. No es aprobar una unión civil por una ley, eso es un disparate, es una locura, y ya te voy a explicar porque en mi opinión personal es un disparate, una locura. Luchar contra la homofobia para mí es ponerle que yo soy dueño de una empresa, ponerle, no sé, inventemos algo acá, no sé, de software, cualquier cosa, estoy tirando cualquier cosa acá, y voy a hacer una entrevista laboral con una persona que es homosexual, y es un tipo que tiene un currículo muy bueno y es alguien bastante capacitado para la tarea. Bueno, luchar contra homofobia es, si yo soy el dueño de la empresa y veo que el tipo es bueno en lo que hace en el trabajo, y me doy cuenta que el tipo es homosexual, o me lo dice, o cualquier cosa del estilo, yo no voy a dejar de dar el empleo al tipo por la opción sexual del tipo. Eso está bueno porque eso sí es luchar contra la homofobia. Aprobar una ley de la unión civil entre personas del mismo sexo, eso no es luchar contra la homofobia. La homofobia va a seguir existiendo. Esta clase de situación que yo recién nombré va a seguir pasando. Entonces no es una ley que va a evitar eso. Y es más, es un disparate pensar que aprobar la unión civil por una ley de personas del mismo sexo es luchar contra la homofobia. Aparte es un disparate y te lo voy a plantear así. ¿Por qué? El pensamiento que llevó al Papa Francisco y tantas otras personas a adoptar este discurso de que hay que aprobar una ley que apruebe el matrimonio gay
de personas del mismo sexo, ya sea mujer con mujer o hombre con hombre, es un disparate por lo siguiente. No existe, porque cuando ellos dicen eso, lo que están diciendo que eso es respetar la opción sexual de las personas, de los demás. Pero no es, y te voy a decir por qué no es. Porque no existe solamente homosexuales en el mundo. Existe bisexuales. Hay el que dice, el homosexual dice, a mí me gusta un hombre, le dice, a mí me gusta otro hombre. Una mujer dice, a mí me gusta otra mujer. Está bien, eso es un homosexual, ¿no? O el lesbianismo. Pero hay el bisexual que dice, a mí me gustan hombres y mujeres. ¿Y qué? ¿Vas a aprobar una ley también para reconocer una unión civil entre 3 personas? O, es más, hay uno que dice, no, ¿sabes qué? Y ahí, ¿qué van a hacer? Tienen que hacer la ley, porque tienen que ser coherentes. Si luchar contra la discriminación y la violencia, entre comillas, y la intolerancia y el fascismo y todo el victimismo que hacen con este tema, es aprobar una ley. Entonces, listo, si el heterosexual tiene una unión civil reconocida por ley y el homosexual tiene que tener, entonces el bisexual también tiene que tener. Luego, un otro tipo que dice, ¿sabes qué? Ahí ya agarramos un matrimonio que es reconocido por ley entre 2 personas, un hombre y una mujer, y reconocimos que ahora vale por ley a 2 hombres o a 2 mujeres. Tenemos que reconocer la opción sexual de los bisexuales entonces. Entonces no es solo aprobar el matrimonio gay, hay que aprobar un trío, porque hay que aprobar la opción sexual de los bisexuales entonces. Si vamos por esta línea de pensamiento que es un disparate, tenemos que aprobar entonces una ley para 3 personas. Luego ya sacamos un matrimonio que idealmente, bíblicamente diciendo, y no debemos tener vergüenza o miedo de decir eso, porque la Biblia se lo dice, que es algo entre un hombre y una mujer. Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán e Eva. ¿Me entendés? Si agarramos un matrimonio que idealmente, bíblicamente fue algo creado por Dios entre 2 personas, un hombre y una mujer, y lo transformamos en 2 hombres o 2 mujeres, o 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres o un hombre, ¿hasta dónde va eso? Salta un otro bisexual y dice, ¿sabes qué? Pero a mí no me gusta solamente tener un hombre y una mujer. Yo me enamoré de 2 hombres y de 3 mujeres. Entonces quiero que tenga por ley una ley que reconozca la unión civil de personas que tienen mi opción sexual. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer? Un matrimonio reconocido por ley de 5 personas, de 6 personas, de 10 personas. ¿Hasta dónde va el normal, la normalidad? ¿Me entendés? O sea, es un disparate decir eso, que hay que reconocer legalmente la unión civil de personas del mismo sexo. Es un disparate, pero tremendo, ¿no? Entonces, y es más, viste que en muchos países la pedofilia ya es considerada algo normal. Hay muchos países que la pedofilia es considerado algo normal. ¿Y qué? Si viene un pedófilo y dice, bueno, yo me quiero casar con un niño, ¿qué vamos a hacer? ¿Reconocer por ley que eso es normal? ¿Con miedo a ser etiquetado por los inconversos de intolerantes, fascistas, nazis, y toda la locura que dicen de nosotros? No, pará. Y el tipo que dice que vamos a fondo en eso, ¿no? Porque si vamos a agarrar la línea del pensamiento del Papa Francisco, que la forma de luchar contra la homofobia es reconocer la unión civil de personas del mismo sexo, estamos en el horno. Y el tipo que le gusta tener sexo con animales, que vamos a casar a un tipo con un caballo, es una locura. O sea, dejemos esta locura, ¿no?, a un costado. Entonces, es muy loco eso. Yo creo que hay una gran diferencia y que todo cristiano debe aprender, que es odiar el pecado. Eso no es odiar el pecador. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Claramente en la Biblia vemos eso de tapa a tapa. Sin embargo, Dios nos ama a punto de haber enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Para pagar el precio, la consecuencia de nuestro pecado, de nuestro error. Debemos aprender con Dios. Es decir, odiar el pecado, pero amar al pecador. Hay que hacer una clara distinción entre ambas cosas. Una cosa es la persona, otra cosa es la práctica de la persona. Si el amor de Dios por mí, Rodo, dependiera de mis prácticas, yo estaba en el horno, porque me mando, ¿no?, una macana tras otra muchas veces. ¿Y qué? ¿Dios va a dejar de amarme? No, pero Dios sí reprueba, no aprueba, condena, me reta en mis errores. Y claramente se los dice en la Biblia. Entonces hay que separar una cosa de la otra. Entonces, yo menciono eso de la homosexualidad, pero bueno, hay muchos otros temas. Por ejemplo, el aborto.
Seguramente si vos sos cristiano y empezás a compartir tu fe con un amigo que es en comercio, te va a preguntar, che, ¿y en tu iglesia qué opinan del aborto? ¿Vos qué opinás del aborto? Y no debemos ser flojos. La Biblia habla, no matarás, punto. Eso no tiene que ver con pañuelos verdes contra pañuelos azules. La Biblia dice no matarás. Y hoy en día hay toda una movida de tratar de cosificar el nene, ¿no? Es decir, no es una cosa, hasta los 3 meses es una cosa. Que fuera, todos nosotros fuimos una cosa hasta los 3 meses entonces. ¿Y qué? Y si nos hubieran cortado ahí, yo siempre digo que es muy fácil ser a favor del aborto después de haber nacido. Es la posición más hipócrita que hay. Porque lo que yo estoy diciendo es vida para mí y muerte a los demás. Es como tratar de enseñar a mi hija a comer sano y decir, bueno, chocolate y coca al papá, banana y agua para vos. No da, no funciona. Entonces, yo creo que debemos tener coraje, valentía de posicionarnos. No es señalar a la gente, no es ponerse como, yo soy el santo, vos sos el pecador. No es eso, no es eso. Pero es estar alineado con lo que dice la Biblia. Punto, punto. Hoy en día hay muchas iglesias que tratan de ser muy actuales, muy modernas y son a la vez bastante flojas en posicionarse. Hace un tiempo hubo un pastor, no voy a nombrar el nombre porque no es la idea de exponer a nadie, a pesar de que el tipo por sí mismo ya se expuso al hacerlo, conocido en todo el mundo, que estuvo en una cadena de noticieros. El video está en internet para todos, ¿no? Y una periodista en conversa, están hablando del aborto y el tipo está siendo bastante, digamos, no claro en su posición. Entonces la mujer le pregunta para entender, ¿no? Entonces lo que vos me estás diciendo es que en tu iglesia no es pecado abortar. Y el tipo da una vuelta, y dice, no, mira, este es el tipo de charla que tenemos para enterarnos, ¿no? Tu historia, de dónde venís, en qué crees. A ver, Dios es el juez. La gente debe vivir según sus propias convicciones. Y yo decía, wow, capo, es tan difícil contestar a una pregunta prolija. Ella te está preguntando, ¿en tu iglesia es pecado abortar? Vos podés contestar tranquilo y decir, mira, no es una cuestión de ser en mi iglesia o en la iglesia de otro. Yo soy un pastor, yo creo en la Biblia, yo soy cristiano. La Biblia dice, no matarás, punto. Hoy en día hay toda una movida de intentar hablar del aborto como si no fuera matar a alguien. El tipo podía contestar a ella diciendo, a ver, ¿a vos te parece que está bien que una mamá agarre un cuchillo y le meta en el pecho del hijo de 10 años? Iba a decir, seguramente iba a decir, no. Y está bien, ¿y te parece bien una mamá agarrar un arma y disparar un arma en la cabeza de un niño? Mientras está durmiendo no va a sentir nada. Un tiro y el niño tiene 3 años de edad. Va a decir, no. ¿Y qué te parece una mamá matar a un niño en la panza antes mismo de nacer, aún más indefenso? Porque eso solemos pensar que eso es normal. No debería ser normal. ¿Me entendés? O sea, la Biblia dice, no matarás. Poné el nombre que vos quieras. Estás impidiendo de desarrollarse, nacer y vivir. Hoy en día defendemos tantos derechos humanos, eso y el otro. Defender el derecho a la vida es el primer derecho que te asegura a todos los demás. O sea, es muy fácil ser a favor del aborto después de haber nacido, ¿no? Si vos agarrás a una feminista loca que sale con la teta afuera en la calle, ¿no? Insultando a todos los demás, pensando que está luchando en contra de algo bueno, si vos le preguntás a ella si vos pudieras volver en el tiempo y darle un consejo a tu mamá, que está embarazada de vos hace 30, 40, no sé cuántos años atrás, y ella está pensando en abortar, ¿qué consejo le darías a tu mamá? Dale, mamá, es tu cuerpo, tu derecho. Seguramente no, si tenés el mínimo, si tenés todos los jugadores en la cancha y te pones en la piel de tu mamá, te pones ahí adentro de tu mamá, como tu opinión respecto al aborto, ¿se aplica a vos, a tu mamá, antes de que vos hubiera nacido? No, bueno, entonces es muy fácil ser a favor. O sea, no es, reitero, chicos, eso no es levantar un enfrentamiento, pero no ser flojo. El tipo fue recontra flojo en la respuesta que dio. Me dio vergüenza ajena. Yo decía, wow, che, ¿cómo es eso de... A ver, tenemos que ver cuál es tu historia, de dónde venís, en qué crees, para ver si está bien matar a un niño en la panza de la mamá. Es una locura. Eso no es tratar de juzgar a los demás. La Biblia es muy clara respecto a ese tema, ¿no? La gente debe vivir según sus propias convicciones. No, a ver, sí, uno debe estar convicto de lo que hace, pero el cristiano, que era la pregunta puntual, era en la iglesia, el cristiano debe vivir según lo que cree en la Biblia. O sea,
La Biblia es clara, nuestra convicción tiene que ser nuestra. Yo creo que está bien tener sexo con mi novio. Yo creo que está bien tener sexo con mi novia sin ser casado. Porque es mi convicción personal. No. La Biblia enseña donde uno disfruta la vida sexual. Es en el matrimonio, punto. La Biblia enseña santidad. La Biblia enseña sobre matrimonio, sobre familia, sobre educación de hijos. La Biblia enseña sobre un montón de temas. No podemos ser flojos a la hora de interpretar qué dice la Biblia respecto a ese tema, ¿no? Yo siempre digo que lo que uno hay que cuidar es en no ser alguien selectivo en decir que es pecado, porque hay mucha vuelta respecto a ese tema, sobre todo el primer tema, no sobre el aborto, sino el primer tema que empezamos hablando hoy de la homosexualidad. Y hay mucho que dice, pero la iglesia va a decir que la homosexualidad es pecado. No, la Biblia ya lo dice. Sin embargo, el gran problema hoy no es decir que la homosexualidad es pecado. El problema es que en muchas iglesias se da mucha énfasis a la homosexualidad como si fuera el pecado. Y todos los otros demás pecados sexuales inclusive, como, se entiende. No, para. Masturbación, pornografía, adulterio, hay un montón de otros pecados. Y no solo sexuales, otros pecados. La Biblia es muy clara en decir, Jesús dijo que en aquel día, está hablando acerca del día del juicio, ¿no? de Dios, sobre toda la humanidad, y dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eso, en tu nombre el otro. Y Jesús va a decir, se aparten de mí ustedes que practicaron el pecado. Entonces no importa cuál pecado elegís, ya sea un pecado sexual, sea un pecado de no perdonar a alguien, un pecado de mentira, pecado, si vivís en pecado. No está hablando de caer en pecado, si no, nadie sería salvado por la sangre de Jesús, ¿no? Está hablando de tener una actitud de entregarse al pecado, de vivir en pecado. Pablo, vemos en la Biblia que luchaba en contra del pecado, ¿no? Trataba de resistir el pecado. Pero la cosa es que muchas veces en la iglesia, por ejemplo, somos muy cancheros y no deberíamos ser en seleccionar que nos gusta que sea pecado y que nos gusta que no sea pecado. Es decir, la homosexualidad, ¿no? Hay muchos pastores que... Y la Biblia dice que es pecado, pero lo que voy es, la Biblia dice que es un pecado, punto. Hay muchos pastores que tratan de como que elevar el nivel del pecado y decir, no, la homosexualidad es tan recontra mal. Sin embargo, la Biblia dice, por ejemplo, que la glotonería, es decir, comer sin control, es pecado. Y que aquellos que lo hacen no van a heredar el reino de Dios. Chicos, no van a heredar el reino de Dios. Es una forma muy hermosa de decir que se van al infierno. Al igual que aquellos que practican inmoralidad sexual. Ya sea la homosexualidad, el adulterio, la pornografía, el sexo antes del matrimonio. Y la razón por la cual te quedas afuera. No importa, la cosa es, te quedas afuera. Yo no me quiero quedar afuera, ¿me entendés? Pero la cosa es, en muchas iglesias, ¿qué hacemos? Chiste de un pecado que la Biblia dice que no vamos a heredar el reino de Dios, ¿no? Decimos, el cristiano no fuma, no se droga, no toma, pero ¿qué comemos? Y hacemos chiste de algo que la Biblia llama pecado. Sin embargo, el homosexualismo, es el peor pecado del mundo. La Biblia pone como pecado ambas cosas. Y entonces, algo que yo estoy aprendiendo como pastor es que no podemos ser selectivos. Cuando la Biblia hace silencio respecto a un tema, uno no puede querer dar voz en las partes de la Biblia que no hay voz. Hay muchas cosas que la Biblia dice sí, entonces uno no puede decir no por reglas, ya sea de una congregación, de una iglesia, de una creencia personal o lo que sea. La Biblia dice sí, punto. La Biblia dice no, no podemos decir sí. Entonces hay partes de la Biblia que la Biblia dice sí. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Sí también. Hay partes que la Biblia dice no, eso está mal. ¿Qué nosotros debemos decir? Eso está mal. Y hay partes que la Biblia dice nada, que la Biblia no hay una posición clara. Puede haber un contexto por detrás, pero no hay una posición clara en la Biblia respecto a algunos temas. ¿Y qué nosotros debemos hacer como cristianos? Tener la misma posición de la Biblia. Si la Biblia no da una voz clara respecto a un tema, nosotros no podemos dar. Nosotros no podemos agregar nuestra creencia personal en la Biblia. Es lo que está y ya está. Entonces,
debemos cuidar, porque yo siempre digo, ¿no?, que si nosotros somos selectivos a la hora de elegir lo que consideramos o no pecado, en lugar de ser la iglesia amor sin límites, pasamos a ser la iglesia límites sin amor. ¿Me entendés? Y ahí sí somos legalistas, ¿no? Entonces, es muy loco, digamos, pensar en todo eso, porque hoy en día, estoy hablando sin pararme, ahora tengo sed. Hoy en día, si alguien dice en internet o en la facultad o en el trabajo o en donde sea, si alguien opina lo siguiente, ¿no? Si alguien dice, personalmente no me parece, por ejemplo, que la homosexualidad sea algo normal, o la bisexualidad, o que uno sea un travesti, o que uno practique la pedofilia, o que uno tenga sexo con animales, a mí no me parece que eso sea normal. Si alguien opina eso, lo van a matar, van a decir de toda esta persona, vos sos un nazi, vos sos un fascista, vos sos un homofóbico, un intolerante, un religioso ignorante, vos sos... ¿Sí o no? Hoy vivimos eso, ¿no? Que si alguien dice que es, ya sea cual sea la opción sexual de la persona, homosexual, bisexual, travesti, que le gusta tener sexo con niños, que le gusta tener sexo con animales, si vos no aplaudís y decís, genio, estoy de acuerdo, lo que haces es genial. Si vos no haces eso, te dicen que sos homofóbico, fascista, nazi, de todo. Sin embargo, yo les pregunto, ¿qué pasa cuando un cristiano, un joven cristiano, dice que es virgen y que solo va a perder la virginidad en el matrimonio? Estas mismas personas que dicen, vos sos un nazi, un fascista, un intolerante, ¿qué ellos dicen cuando un cristiano, un joven cristiano, dice que va a esperar hasta el matrimonio para tener sexo? No, vos estás loco, ¿cómo que vas a esperar? ¿Dónde estás con la cabeza? Te faltan los jugadores en la cancha. Eso no es normal, capo, no puedes hacer eso. ¿Es así o no es así? Entonces, chicos, dejemos de ser flojos en nuestra fe. Se respeta todas las opciones sexuales, menos la del cristiano. Y es la única opción que la Biblia aprueba. La Biblia dice que esperen hasta el matrimonio para tener sexo. O sea, la única opción que es la que Dios aprueba es la única que no se respeta. Entonces, respeta mi opción sexual, ¿no? Si se le dice, si se demoniza, se crucifica al que se expresa simplemente una opinión de que no le parece normal el homosexualismo, el bisexualismo, la pedofilia, lo que sea, te van a decir, no, vos sos un fascista, nazi, intolerante, homofóbico, deberías morir. Pero cuando un cristiano dice que quiere guardarse en santidad para el matrimonio y tener sexo, después del matrimonio, o sea, estrenar en la luna de miel, que es el consejo bíblico, el único consejo bíblico es ese, ¿qué dice? No respetan tu opinión, te cargan, sufrís bullying. Ahí sí, y nadie habla de eso. Claro, porque el cristiano no se victimiza como los demás. Pero fíjate cómo el mundo está al revés, ¿no? La única opción sexual que la Biblia defiende y enseña es la única que no se respeta. Es una locura. Si un cristiano en la facultad dice eso, que va a esperar el matrimonio para tener sexo, el profesor lo va a cargar, todo lo van a cargar, pero mal. Sin embargo, cualquier otra opción sexual, por más loca que sea, yo no te voy a juzgar, ¿quién soy yo para juzgarte? No, yo no soy homofóbico, yo no soy eso, yo no soy el otro. Es una locura. Entonces, como cristianos, no seamos flojos. Yo les comenté no solo la posición de Papa Francisco, sino la posición de otros pastores, o por lo menos que se dicen pastores, y a la hora de posicionarse, decir, mira, la Biblia dice eso. Como que tienen miedo de decir lo que dice la Biblia. Si Dios en su palabra no tuvo miedo de decir qué es o no es pecado, menos nosotros. Eso es como hablar de sexo con los hijos. Hay muchos papás que no saben cómo explicar el tema del sexo a los hijos y dicen, ¿cómo voy a decir? Hija, vos tenés una... y mamá, ¿de dónde vine? ¿Cómo explico a mi hija de dónde ella vino? Habla, si Dios, que es el creador del sexo, para que lo usemos en el matrimonio, no tiene vergüenza o miedo o temor a decir cómo uno debe disfrutar del sexo, menos nosotros. Meli no tiene 3 años
y ya sabe las palabras pene y vagina. Al principio le decíamos mariposa y piu piu, pero bueno, ella decía, Dani tiene piu piu y yo tengo una mariposa. Yo, bueno, está bien, hasta los 2 años fue. Después yo le digo, no, el nombre, tenés que aprender los nombres, ¿no? No importa. Ay, Rodolfo, pero lo vas a decir a tu niña de menos de 3 años, el nombre pene y vagina. Sí que voy. Oye, es mi hija, la quiero enseñar, prefiero enseñarla yo en lugar de dejar que un tipo loco de estos que aprueba todas las opciones sexuales menos la opción del cristiano que se quiere guardar en santidad. Y no solo el cristiano que se quiere guardar en santidad, porque ahora nos voy a incluir a nosotros los cristianos. Nos cuesta respetar, y de verdad se los digo, ¿no? Aquellos que eligen no casarse, porque casar no es un mandamiento. Pablo dice, mira, si ustedes no quieren casarse, está todo bien. Pobre Pablo, no sabía lo que decía, ¿no? No probó del fruto. Pero de verdad, el celibato, el no casarse, el no tener sexo, no formar familia, es una opción. No es para cualquiera, claramente no es para cualquiera, vemos eso en la Biblia. Pero muchas veces en la iglesia inclusive cargamos a aquellos que tienen llamado al celibato, ¿no? Por ejemplo, a Camilo, dejemos de cargar a Camilo, chicos. Es su opción, quiere tener el celibato, tiene la aprobación de Pablo y de la Biblia. Dejemos a Camilo tener celibato, no pasa nada. ¿Ves? Es más fuerte que nosotros. Pero imagínate, si el cristiano que quiere guardarse en santidad ya es cargado y sufre bullying por los demás, imagínate el tipo que elige el celibato. Hay 2 opciones sexuales en la Biblia. El que quiere tener celibato y el que quiere tener sexo en el matrimonio y solamente en el matrimonio. Y las 2 opciones son absurdamente atacadas y, digamos, la gente se burla de las opciones bíblicas, ¿no? Entonces, a mí no me asombra que el Papa Francisco haya dicho el disparate que dijo. Como yo les comenté, va acorde al nivel de revelación que tienen de la Biblia, ¿no? No tengo que explicar. Pero a mí me asombra que hay pastores que teniendo influencia, teniendo el poder de influir sobre otras personas, sean flojos a la hora de contestar una simple pregunta. Abortar en tu iglesia es pecado, amiga. No tiene que ver con que en mi iglesia sea pecado, tiene que ver con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que matar está bien. ¿A vos no te parece que matar está mal? Perdón, la Biblia dice que matar no está bien, que matar está mal. ¿A vos no te parece que matar es algo malo? Así, sí, no va a decir sí, me parece que matar está algo bueno. A esta discusión tonta que no debería ser ni siquiera polémica, porque estamos hablando de matar a alguien. Entonces, como cristianos, yo creo que debemos tener la sabiduría que Pablo nos enseña de no entrar en vanas discusiones y no hacer estos enfrentamientos. ¿Me entendés? Sin embargo, la Biblia dice que debemos estar listos para responder, para contestar la razón de nuestra fe, la razón de nuestra esperanza. Es decir, no tiene que ver de salir discutiendo con cualquiera y enfrentando a cualquiera ¿no? y provocar estos enfrentamientos. Sin embargo, muchas veces al cristiano le dan, y el cristiano está ahí, ¿no? Que le peguen, y no dice nada, no sabe defenderse, no sabe contestar. Entonces, los ateos suelen ridicularizar y burlarse de los cristianos. Bueno, no te estoy diciendo para burlarse de ellos, pero tratar de defender tu fe. Es muy fácil atacar la fe ajena. Difícil es defender la suya. Entonces dice, está bien, capo, vos ya me cargaste, todo, perfecto. Ahora yo te pregunto, ¿vos sos ateo? Sí. ¿Vos crees en la teoría de la evolución? Sí. Bueno, la teoría de la evolución, la posta, la esencia de ella, es que hay un cambio de especie, que no hace falta existir un Dios creador, que una especie puede evolucionar a otra especie. Dame un ejemplo visible, que yo no tenga que tener fe, ¿no? Un ejemplo visible, porque ahora estamos hablando de ciencia. La ciencia se basa en hechos que son visibles, que son científicamente comprobables. De lo contrario es fe ciega. ¿No es así la charla? Bueno, entonces, dame un ejemplo de un cambio de especie que sea visible. No sabrán decirte. Te van a decir ejemplos que no son visibles. El biquito del pajarito cambió. Está bien, pero el pajarito sigue siendo pajarito. No hubo un cambio de especie. Eso no es la teoría de Darwin. No, el pez tuvo un cambio, una mutación genética. Está bien, pero el pez siguió siendo pez. La bacteria siguió siendo bacteria. O sea, no hay un cambio de especie. No, pero eso lleva 65 millones de años.
Tardó 65 millones de años. Bueno. Entonces está bien. No es observable. Ahí tengo que tener fe. A ver, ¿quién tiene más fe ciega? ¿Vos o yo? Yo creo en un hecho inclusive histórico que pasó hace poco más de 2000 años. Vos crees en una mutación genética que supuestamente pasó y tardó 65 millones de años. ¿En base a qué? A los fósiles. O sea, ¿cuál de nosotros tiene más fe ciega? No es un enfrentamiento, estás charlando de buena onda, no estás atacando al tipo, pero vas a defender tu fe. ¿Me entendés? O sea, entras, bueno, está bien, yo creo que Jesús resucitó. Vos pensás que estaban persiguiendo a Jesús, los soldados romanos pusieron ahí una piedra que pesaba muchísimos kilos y ya decían que él iba a resucitar. Entonces pusieron una guardia de romanos, de soldados romanos, protegiendo la tumba. Y voy a decir que los discípulos robaron, que ellos iban a ganar con eso. Ellos tenían miedo a morirse. Tanto es que cuando atraparon a Jesús en el Getsemaní, trató de huir. Ellos todos huyeron, ¿no? No fue solo Pedro, todos los demás huyeron. Es decir, ¿y qué ellos iban a ganar con eso? ¿Cómo ellos iban a ocultar un cuerpo donde había toda una guardia romana? Ah, no, lo sobornaron a ellos, está bien. Pero y ponete entonces en la piel del soldado romano. Te pusieron ahí para proteger a la tumba, que no se estafe, que no roben el cuerpo que está ahí. Y vienen unos judíos a darte plata para que aceptes. Y vos sabés que el orden del imperio de Roma, que vos sos soldado, es que se llevan este cuerpo, te matan a vos y vos vas a aceptar la plata. O sea, no cierra por ningún lado. Convénceme entonces qué fue eso que pasó. Porque a mí no me cierra. ¿Qué la persona va a decir? No vas a saber qué decirte. ¿Me entendés? O sea, como cristianos no podemos tener miedo a exponer nuestra fe, a defender nuestra fe, a preguntar la fe de las personas. Porque opinan cosas que son un disparate. Intentan burlarse de los cristianos, sin embargo no tienen respuestas. Entonces, yo te quiero animar a que no seas un cristiano flojo. En la facultad no seas flojo, en tu vida con Dios no seas flojo, en el lugar donde esté, no importa la presión que te pongan a vos. Trata de decir lo que dice la Biblia. Trata de decir lo que dice la Biblia. ¿Me entendés? No debemos tener miedo a exponer la palabra de Dios. Eso no es señalar a los demás. Eso no es tirar piedra a los demás. Eso es, hay una actitud que es condenatoria. ¿Está bien dicho? Condenatoria, creo que sí. De señalar a los demás, decir eso es pecado, eso está mal, te vas al infierno. Y es una guerra de decir yo soy santo, vos sos pecador. Yo que estoy en la iglesia soy perfecto, vos que estás en el mundo vas al infierno. Esta es una actitud soberbia y no es bíblica. Otra cosa es decir, capo, mira, vos me estás preguntando aborto, homosexualismo, es pecado. La Biblia dice que es pecado. Seamos razonables. Pecado, para hacerla corta, es desobedecer a Dios. ¿Vos realmente crees que cuando un hombre tiene sexo con otro hombre estás obedeciendo a Dios? A mí no me parece. Bíblicamente no es la visión. O sea, pecado es desobedecer a Dios. Y la Biblia es muy clara en decir qué es o qué no es pecado. Ahora, si vos me preguntás si yo acepto tener amistad con personas que hacen estos pecados, obvio, yo no soy mejor que ellos. Yo todavía tengo pecados en mi vida que estoy luchando. Pero una cosa es entregarse al pecado, otra cosa es luchar en contra del pecado. ¿Me entendés? Hay una conexión que se da que vos decís, si Dios me pudo perdonar a mí, puedo perdonar a cualquiera. Eso es totalmente diferente a poner una, yo soy santo, vos pecador. Eso aleja a la gente. Eso hace con que la gente diga, ah, vos sos un religioso ignorante. Porque ahí sí estarías actuando así. Sin embargo, si vos bajás de este nivel super, mega, ultra, supuestamente espiritual y decís, yo soy un desastre y Jesús me perdonó. Y si Jesús lo hizo por mí, lo puede hacer por vos. Eso genera una conexión. Pero la cosa es, no seamos flojos. ¿Está bien? Obviamente uno debe tener sabiduría, estás evangelizando a alguien, empieza con preguntas de el aborto y el homosexualismo. Eso no es lo más importante. Trata de concluir la idea que estás explicando a la persona de qué Jesús hizo en la cruz. Punto. Decís, ya podemos hablar de este tema, déjame terminar lo que te estoy explicando, ¿no? Juntos hasta el final. Claro, el hashtag de hoy es no seamos flojos. El hashtag de este envío es no seamos flojos. Vamos a cambiar el hashtag.
Entonces, yo te quiero animar a pararse como cristiano en el lugar donde estás, en tu trabajo, en donde sea. Y yo te voy a decir, cuando vos, no es ser grosero, no es ser mal educado, está buena clara de eso, porque a veces hay algunos cristianos que se emocionan cuando tienen una respuesta, ¿no? Y tratan de a matar a alguien que opina lo contrario. Pero ser amable, ser paciente, sin embargo, ser convicto, tener convicción bíblica de la parte de Dios. Yo en la época que estudiaba, hace un par de años, en la facultad, me acuerdo que yo me recibí como diseñador gráfico. Y tenía una clase que era de antropología, nada que ver, antropología, tipo para un diseñador que va a aprender a hacer logomarca, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, son cosas que te pasan en la facultad, ¿no? Y me tocaba tener clase de antropología. Y yo me acuerdo que este profesor era un tipo que odiaba a los cristianos, pero mal. Y siempre trataba de tirar algo que no era bíblico en la clase y de contaminar a los demás alumnos, ¿no? Yo me acuerdo que en una de las clases el tipo dijo, bueno chicos, por favor, en el siglo XXI ni siquiera voy a desperdiciar mi tiempo ya tratando de amedrontar, ¿no? De frenar a los cristianos de la clase a que se callaran. Yo ni siquiera, ahorita, qué susto, se cayó algo acá. No seamos flojos, el hashtag, perfecto. Bueno, no importa, vamos. Y el tipo trataba de como que de intimidar, ¿no? De afrontar, no sé si afrontar existe, ¿no? De callar a los cristianos en la clase. Decía, en el siglo XXI yo me imagino que no existe un joven que sea virgen, que esté esperando el matrimonio para perder la virginidad. Yo no me imagino que hay alguien, ¿no? Tarado, y el tipo era bastante grosero, ¿no? Decía, yo no me imagino que hay alguien tarado así, ¿no? En este nivel de ignorancia en el siglo XXI que es virgen y que quiere casarse virgen. Me imagino que no hay ninguno, ¿no? Creo. Yo ni siquiera esperaba el tipo terminar de hablar. Yo levantaba la mano, yo, acá, profesor, yo soy virgen. ¿Y cuál es el problema que yo sea virgen? O sea, vos sos religioso. Eso no pasa por ser religioso. La cosa es, ¿no? Se respeta todas las opciones. Si yo dijera que soy gay, todos iban a decir, no, yo te respeto, no. Si yo dijera que tengo sexo con animales, me iban a decir, no, me parece genial, no te puedo juzgar, ¿no? Si no me vas a decir que yo soy un nazi, un intolerante o lo que sea. Y yo decía, yo no estoy diciendo que no voy a tener sexo por mi vida, yo no tengo el celibato. Y si tuviera, tenían que respetar, porque el discurso es muy hipócrita de tener que respetar la opción sexual de todos, menos del cristiano que se quiere casar virgen. Y yo trataba de enfrentar el tipo, digamos, el tipo decía que la Biblia era machista. Y yo decía, mira, y yo tiraba varios versos bíblicos, decía, mira, estás sacando del contexto la explicación que estás dando por eso. Y el tipo, la verdad, que con el paso del tiempo dejó de querer enfrentar digamos, de usar la Biblia o de mencionar la Biblia cuando yo estaba en la clase, porque yo levantaba la mano y decía, mira, eso no es bíblico. Vos estás diciendo que la Biblia defiende la violencia en contra de la mujer, pero ¿por qué entonces? Y ahí yo tiraba Biblia, o sea, ¿no? Entonces, ¿por qué la Biblia nos enseña que uno debe respetar y amar a la mujer, donarse por la mujer como Cristo amó y se donó por la esposa? Entonces, si vos vas a hablar de Biblia, no hables solo de Levítico, de Deuteronomio, trata de mirar toda la Biblia y el contexto bíblico de este tema. Si no, vos estás siendo muy selectivo. El tipo como que no tenía cómo contestar, ¿no? Entonces daba vueltas. Yo decía, no, está bien, pero no es la posta de lo que vos estás diciendo, es eso. O sea, entonces al final ya era como, no, pero no era exactamente eso lo que yo quería decir, y trataba como que de encontrar la vuelta, ¿no? Para no pasar más vergüenza y el papelón que estaba haciendo ante la clase. Pero la cosa es, posicionate. En la clase me llamaban, me cargaban los alumnos. Pastor, ahí viene el pastor, llevé el pastor. Y me decían en un tono como que para cargarme. Eran mis amigos, pero me cargaban. Sin embargo, cuando tenían problemas de verdad, ya sea en la familia, en lo que fuera, ¿a quién buscaban? ¿A quién pedían consejos? Adivina, al pastor. Los profesores me llamaban de pastor. Pastor! Era así, ¿no? Ya me cargaban desde la facultad. Pero cuando de verdad estaban en problemas, consultaban al pastor, ¿no? Entonces yo te quiero animar a que no seas flojo, en tu trabajo, en donde sea, no seas flojo. Las personas no tienen respuestas. Haz lo mismo que ellas, pregunta.
Ellas van a tener que responder, no de una forma agresiva y no de una forma maleducada, pero no tengas miedo a exponer tu fe, a decir qué dice la Biblia, aunque sea con temas polémicos. Vos podés tener una actitud de amor, pero tener, digamos, el ancla de la palabra de Dios adentro tuyo, sin miedo de expresarlo, sin miedo de decirlo. Bien, fue casi narrar, hacer la locución de un partido de fútbol, este devocional de hoy, ¿no? Tenía mucho para hablar y poco tiempo para hablar. ¡Gol! Casi así, ¿no? Pero bueno, espero que les haya servido. Los amo, los extraño. Está casi un copete de fin de, ¿cómo es? De un noticiero, ¿no? De un programa de tele. Pero no es verdad. Los amo un montonazo, los extraño un montón. Ya pronto nos vamos a ver. Dentro de pocos días les vamos a contar lo que con Ana estamos pensando en hacer para juntarnos. Por fin vamos a notificarles por el WhatsApp de la iglesia, el grupo de WhatsApp de la iglesia que tenemos. Bueno, chicos, es eso. Los amo. Espero que les haya servido. Espero que hayan entendido y que tu fe haya sido edificada por la palabra de Dios. Bueno, ahora sí, los amo un montón, los extraño un montonazo. Si tienen temas, de verdad, eso ahora hablando en serio, si tienen temas que quieren que hablemos en los devocionales, envíennos un direct message acá por el Instagram. Quizás el tema que pedís puede ser un tema de un próximo devocional, no sé, ¿no? O lo que ya son de la iglesia, escribirnos directamente por WhatsApp en privado, temas que quieren que hablemos en los próximos devocionales. Hacerlo hoy, hagan hoy eso, así me ayudan ya a prepararnos para la próxima semana a ver qué hacemos. Ahí tenemos un invitado, un participante especial desde Uruguay, mi amigo Facu. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Nos vemos el domingo. En realidad iba a decir en la próxima semana también en el devocional, pero nos vemos. Ahí está. Típico comentario de Camilo, ¿no? Hablar de cómo dejar de ser flojo. Bueno, está bueno. Hashtag la posta. Bueno, chicos, los amo un montonazo, los extraño un montonazo. Nos vemos el domingo a las 19 horas en el culto online. Besitos. Chao, chao.